y buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy gustosa de estar aquí esta mañana. Si me permiten, voy a proyectar la presentación. Me parece que ya se está proyectando, ¿correcto? Es correcto, ya se presenta. Gracias. Bien, pues como la doctora Aralí me ha hecho favor de presentarme en esta mañana, voy a platicarles justo sobre mi proyecto de tesis doctoral que he estado trabajando. Este trabajo pues se desarrolló en el estado de Quintana Roo, específicamente con una cooperativa denominada Las Orquídeas de Siancán. Y ese trabajo pues justamente como su nombre lo dice, aborda esta mirada desde las mujeres y desde la teoría del ecofeminismo, en un espacio donde el turismo comunitario, el turismo rural es sumamente importante. Primero me gustaría empezar con este apartado teórico, de dónde sale, de dónde tomamos la referencia teórica para poder entender el problema de estudio de este trabajo. En este sentido, yo tomo la teoría del ecofeminismo. El ecofeminismo, pues, es una teoría que surge después de los años 70, después de los movimientos feministas y también los movimientos de conservación ambiental. En este sentido, el ecofeminismo viene a combinar esta lucha feminista y de las situaciones ambientales, tratando de hacer o abogar de esta conexión entre la opresión de las mujeres y la explotación del medio ambiente. Hace un símil en cómo las mujeres han sido aprovechadas o explotadas por el mismo sistema, haciendo una referencia en cómo la naturaleza también ha pasado como por ese mismo proceso de explotación. El ecofeminismo plantea una mirada crítica sobre la relación que existe entre las mujeres y la naturaleza, a partir de una crisis ecológica que se plantea estrechamente vinculada con esas estructuras de dominación patriarcal y que están fundamentadas bajo estas estructuras de poder y cultura patriarcal. De esta manera, el ecofeminismo lo que propone es una nueva forma de entender las relaciones entre persona, persona, naturaleza. Y es justamente, como mencionaba, a partir de la década de los 70 que a partir de estos movimientos sociales de justicia ambiental, perdón, y derechos de las mujeres, pues surge como una nueva posibilidad de entender estas problemáticas. Ahora es importante también mencionar que existen otras miradas, no solo del ecofeminismo, y estas son, digamos, del norte y del sur global. En este sentido, esta perspectiva del sur global lo que nos propone es esta relación, surge más bien de estos movimientos sociales a partir de la defensa del territorio, de actividades extractivistas como son la minería, también como la defensa del agua, y que esto se puede ver en diferentes luchas que han llevado compañeras en el sur de Latinoamérica. En este sentido, el ecofeminismo, como decía, pues nos plantea esta relación, esta interrelación que existe entre las luchas económicas, ecológicas y de género, debido a que en su gran mayoría estas actividades extractivistas o estas luchas que suceden, las que son las principales afectadas son las mujeres y niños y niñas, ¿no? Las niñeces. Entonces, las mujeres se ponen como en un punto importante para la defensa del territorio, de los recursos naturales y de la subsistencia familiar, ya que en ellas recae, como veremos más adelante, el cuidado pues, del núcleo familiar, ¿no? En lo que sucede como la teoría del cuidado. En el sur global, como podemos ver aquí en la pantalla, lo menciona Miesi Shiba en 1993, vamos a entender como todas aquellas regiones de América Latina, ¿no? Y también menciona también lugares como África y Asia, donde en su gran mayoría, como lo podemos ver en otras zonas, las mujeres son las principales cuidadoras del medio ambiente debido a su rol en la agricultura y la gestión de los recursos naturales.
vamos a entender también que en países como México, Brasil y Ecuador, el ecofeminismo ha surgido como una respuesta a la explotación minera y petrolera que afecta desproporcionadamente a las mujeres rurales e indígenas. Como mencionaba, muchas de las afectaciones a nivel ambiental, las principales afectadas son las mujeres, sobre todo porque en la participación económica generalmente son los hombres los que tienen, digamos, esta participación en actividades económicas y son las mujeres las que llevan a su cargo el cuidado de la familia. Se han registrado casos en lugares, por ejemplo, donde hay extracción minera, donde los residuos a partir de, o gestados a partir de esta actividad, pues generan enfermedades en niños pequeños, ¿no? Y se pueden hablar de diferentes casos en Sudamérica, donde fueron las mujeres quienes se comenzaron a notar ciertos cambios o ciertos padecimientos en niños pequeños y que ellas mismas lucharon para mostrar este vínculo que estaba sucediendo entre las actividades que se realizaban en la minería y en la afectación que estaba teniendo en los niños pequeños, en la salud particularmente de los niños pequeños. Y esto, como mencionaba, dado que son las mujeres las que están al cuidado de los niños pequeños, pudieron notar de estas situaciones. Y a partir de esto, bueno, se gestan diferentes movimientos para luchar contra la defensa del territorio, pero también para mitigar los efectos que traen este tipo de actividades. También en México, como nos menciona Cruz Bustamante en el 2019, el ecofeminismo se ha vinculado con movimientos campesinos como el de las mujeres zapatistas, quienes también pues han estado en lucha en defensa de la tierra y los recursos naturales desde su perspectiva de género. Vamos a entender también que en estas, digamos, posturas o en estas diferentes corrientes teóricas que pueden existir del ecofeminismo, perdón, tenemos la del norte, donde se presenta como una posición de la mujer sobre el cuidado del ambiente y los movimientos pacifistas, y como decía del sur, esta relación entendida a través de los problemas forestales y de agricultura, como menciona Nieves en el 2016, donde a partir de estos movimientos de mujeres de resistencia, a partir de esas actividades extractivistas o no extractivistas, pues salen en defensa del territorio. Hay que entender también que el ecofeminismo tiene como objetivo principal o objetivo de análisis poner en el centro el análisis de esta conexión de la opresión patriarcal y la explotación ecológica, en el cual las mujeres pues están sumamente vinculadas. Y también la propuesta del ecofeminismo es defender esta necesidad que existe o que se requiere de un cambio radical en el que se integre no solo la conservación de la naturaleza, sino también desde una mirada de justicia social. Entonces, partiendo desde este elemento, vamos a entender también, como menciona Puleo en el 2019, que siempre se ha caracterizado que las mujeres se les ve como más sensibles a ciertos elementos, por ejemplo, de cuidado de la naturaleza. Sin embargo, Puleo nos dice, las mujeres no es que sean más naturales, entre comillas, que los varones, sino que la realidad, como mencionaba, en la práctica las tareas de cuidado les han sido conferidas históricamente a través del rol de género y por lo tanto ellas son más propensas a desarrollar este tipo de actitudes empáticas hacia aquello que es más vulnerable, como por ejemplo el cuidado de la naturaleza. Y si me permiten, quisiera hacer como un poco referencia a lo que la doctora Elizabeth hace un momento nos platicaba, ¿no? De cómo eran las mismas mujeres las que les llevaban cubetas de agua a los monos o las que a través del cuidado de los hijos más pequeños les enseñaban a que no tenían que lastimarlos o aventarles piedras. Y entonces justamente esto responde a esta misma perspectiva, ¿no? En el cual las mujeres se nos ha otorgado a través de este mismo rol de género el cuidado y por lo tanto tendemos a desarrollar estas actitudes más empáticas. Pero esto no quiere decir que los hombres tampoco puedan hacerlo, ¿no? Sino que simplemente sucede a través de esta misma estructura social y que bueno, esto también nos pone en una posición
para poder ver y hacer más evidente muchos temas de injusticia social y ambiental. Por otro lado, me gustaría presentarles, perdón, cómo a partir de hablar que hay actividades extractivistas, ¿no? Y que en este sentido este trabajo propone que el turismo es una actividad neoextractivista. Vamos a entender que de acuerdo a esta triada de las relaciones de poder que nos menciona tanto Sarsoli y Albater, existe esta triada del Estado, naturaleza y capital. Por un lado, el Estado pues se encarga de regular, por decirlo de alguna manera, los recursos que tiene un espacio, un lugar, un país, un territorio. Y por otro lado, vamos a entender que la naturaleza tiene sus propios límites y sus leyes naturales. Y por otro lado, vamos a entender que el capital o el capitalismo es un sistema económico que no acepta límites, que siempre quiere más y que siempre desea más y que no va a tener un fin y que el punto lo va a marcar pues el recurso, en este caso, limitado, que es la naturaleza. Y por otro lado, el Estado funge como este mediador entre el capital y la naturaleza. Pero por otro lado, se ha probado en la literatura, en la teoría y en la praxis que el Estado muchas veces, generalmente, es quien facilita el acceso a los recursos al capital, sin ninguna restricción, sin ninguna cautela de las actividades que se realizan hasta el punto en el que ya se tienen diferentes crisis ecológicas a partir de diferentes actividades. Y una de ellas es la actividad turística. Y bueno, entendiendo en este sentido la relación que existe entre género, medio ambiente y desarrollo sustentable, pues también hay que entender que la perspectiva que pueden tener todas o que podemos tener las mujeres con respecto a los problemas ambientales también va a estar condicionado a nuestro estilo de vida, perdón, a nuestra localización espacial, a nuestra estructura social, a esta interconexión con los sistemas de género, a nuestra clase, a nuestra etnicidad y también a las diferencias que todas vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y también desde el privilegio en el que nos encontremos. Y esto es interesante decirlo porque mi perspectiva puede ser muy diferente a la que tiene otra persona en otra latitud geográfica en función de nuestra historia de vida, ¿no? Y entonces esto también lo hace interesante porque no se puede tener una mirada totalizadora de las problemáticas que pueden existir, sino también esta cuestión de contextualización va a marcar mucho la forma en la que se van a abordar estas problemáticas. Y bueno, partiendo desde esta parte del turismo comunitario, turismo rural y el que está vinculado a la naturaleza, es importante decir que, perdón, que el turismo por muchos años se consideró como la industria sin chimeneas. Y se llamaba así porque se pensaba que era una actividad que no generaba una contaminación masiva como lo generaba a lo mejor una industria manufacturera o de cualquier otro tipo. Sin embargo, en los últimos años se ha estudiado de el gran impacto que genera la actividad turística en los diversos espacios donde se desarrolla. Esto hablando específicamente en términos de naturaleza y de medio ambiente, pero también se han estudiado los diferentes impactos sociales que trae la actividad turística cuando se desarrolla en un destino, ya sea de sol y playa, ya sea en este caso como el turismo de naturaleza. Y en este sentido, el turismo de sol y playa, partiendo desde esta, digamos, historia de la actividad turística, pues tuvo un auge importante y que posteriormente en los años 80 y 90 el ecoturismo surge como una forma de diversificación y también una forma de hacer actividades de bajo impacto y que tengan un contacto más cercano con la naturaleza. Esto también proponía una forma de dinamización de las economías locales, en la cual estaban como situadas en sus actividades primarias, tales como la agricultura, la pesca, la ganadería, y que la actividad turística proponía una alternativa para un ingreso y también un crecimiento y desarrollo económico.
Sin embargo, también se han estudiado y se han hecho estudios como el de Juárez y Ramírez, donde nos dice que las comunidades rurales son las principales afectadas por el desarrollo turístico, a veces no de manera directa, pero sí de forma colateral por las dinámicas turísticas que se pueden dar en zonas aledañas. También, como nos menciona Foster y Clark, muchas veces, y como es sabido, la naturaleza pues se puede entender, entre comillas, como la materia prima de la actividad turística. Entonces, es así como al turismo se le asigna un valor de cambio donde es la naturaleza esta moneda que favorece la acumulación del capital y que genera pues esta degradación y explotación socioecológica a través de esta relación que existe entre la producción y el consumo. La diferencia está, pues, es que no hay una fábrica de selva, no hay una fábrica de pantanos, no hay una fábrica de cenotes o de corales, y por lo tanto esta relación pues tiende a fracasar a largo plazo. El estudio que realicé, perdón, se centra en el estado de Quintana Roo. Como pueden ver en el mapa que se encuentra del lado derecho de ustedes, esta línea que van a ver marcada con roja esta ruta, pertenece a una ruta de cooperativas, a una red de cooperativas que se encuentra con el nombre de Caminos Sagrados. Y dentro de esta cooperativa se encuentran las orquídeas de Siancar. Perdón. Esta cooperativa se encuentra en la comunidad de Punta Allen. Si alguien ha tenido la oportunidad de conocer esta zona, pues el acceso a la comunidad de Punta Allen es un poco complejo, ya que hay que entrar desde una entrada, digamos, de Tulum, y que es un área natural protegida y bueno, es parte de la reserva de la biosfera, evidentemente de Siancan. Entonces, el acceso puede ser por tierra y es un acceso pues un poco complicado de terracería. Y sí hay un transporte como público, pero me parece que solo entra una o dos veces al día. Y la otra forma de llegar a Punta Arenas puede ser a través de lancha, ¿no? Entonces, esto de entrada, pues sí hace un poquito complejo el acceso al lugar. Sin embargo, esto no limita a que la actividad turística no se dé en ese lugar, porque muchas turoperadoras, digamos que recogen a sus turistas en Tulum y tienen, bueno, hacen todo este recorrido para llevarlos a Punta Allen y ahí hacen diversas actividades ecoturísticas como kayak, paseo en lancha, bicicleta, observación de aves. Entonces sí hay como un movimiento importante de turistas hacia esta zona. Lo interesante también es que este lugar no solo existe esta cooperativa, sino existen otras cooperativas que inicialmente este espacio era un lugar de pescadores. Entonces, la gran mayoría de las personas cuando es temporada baja, por ejemplo, no hay mucha actividad turística, se dedican a la pesca. Y en su gran mayoría son hombres los que tienen estas lanchas o son los capitanes, digamos, de estas embarcaciones y que alternan la actividad turística con la actividad de la pesca. Y las orquídeas de Siancán en esta red que está marcada por rojo, son la cooperativa de las orquídeas de Siancán es la única cooperativa que está integrada únicamente por mujeres. Esto no quiere decir que en otras cooperativas no existan mujeres, solo que particularmente esta es la única que está integrada 100% por mujeres. Eh, Algo interesante también de Punta Allen y de esta cooperativa es que cuando se propone la consolidación de esta cooperativa, se enlistan más de 50 mujeres en la comunidad, pero de acuerdo a la relatoría de las entrevistadas, pues a lo largo de los años algunas se fueron de la localidad, otras se dedicaron a otras actividades y hasta el momento en el que realicé la entrevista, solo estaban, digamos, activas alrededor de 20 mujeres, es decir, se ha ido reduciendo la participación de las mujeres a lo largo de los años. Y
ellas particularmente se dedican a actividades de bajo impacto de turismo, como, repito, paseo en bicicleta, kayak, observación de aves y también este recorrido a través de un sendero interpretativo. La pregunta de investigación sobre la cual se trabajó este ejercicio dice de la siguiente manera. ¿De qué manera el ecofeminismo puede explicar el papel de la participación de las mujeres en las actividades de turismo rural en la Reserva de la Biosfera de Siancán, desde 4 dimensiones de análisis, los conflictos a los que se enfrentan las mujeres, el acceso a los recursos, cargos dentro de la cooperativa y turismo, mujeres y naturaleza? Voy a dar la siguiente diapositiva. Muy bien. En cuanto al diseño metodológico, este estudio es de corte cualitativo, transversal, exploratorio, y este ejercicio eh, se hizo a través yo llegué a la comunidad de Punta Allen y fue realmente pues sin ningún, digamos, contacto. Todo fue a través de Bola de Nieve. Llegué preguntando sobre la cooperativa de las mujeres y la misma comunidad me fue diciendo quiénes eran las mujeres que estaban vinculadas a esta cooperativa y ahí fui localizando a cada una de ellas, por eso es que se utilizó esta técnica de bola de nieve. Y se realizaron entrevistas a profundidad. La verdad es que sí fue un poco complejo, ya que muchas de ellas pues no siempre estaban disponibles, otras no se encontraban en la comunidad porque salían o sobre todo, como ya decía, a veces es complicado el acceso a este lugar. Entonces me dio un poco la complicación que cuando yo llegué, muchas no se encontraban o estaban ocupadas o estaban haciendo otra actividad o estaban fuera de casa. Y esto pues complicó un poquito la aplicación de las entrevistas. Sin embargo, de las 20 que estaban activas, logré entrevistar a 6 personas. Y como ya decía, las dimensiones fueron los conflictos, el acceso a los recursos, el cargo dentro de la cooperativa y esta relación que existe entre la naturaleza, mujeres y turismo. Esta red fue parte de los resultados que se, que se realizaron. Es- y bueno, ¿qué pude encontrar? Dentro de los resultados, pues fue muy interesante poder escuchar la opinión de todas estas mujeres que participaron. Una de las características principales que tienen ellas es que la gran mayoría son jefas de familia. Todas llevan a su cargo pues la responsabilidad económica de sus casas y la manutención de sus hijos o incluso a veces sus nietos. Y también otro elemento importante que pude encontrar dentro de la narrativa que amablemente las señoras compartieron conmigo es que ellas no tienen, digamos, no tuvieron acceso, excepto a una educación formal, por decirlo de alguna manera, y que su incursión a la actividad turística les permitió desarrollarse, digamos, en ese ámbito profesional. Y eso fue muy interesante, ¿no? Como ellas, digamos, si bien ellas se suman a la actividad turística como una motivación personal para tener un ingreso, también al momento de estarse capacitando, porque todas son guías certificadas por parte de la Sectur, y para poder certificarse, pues tomaron diferentes cursos, presentaron exámenes, y entre ellas mismas me contaban cómo se ayudaban. Incluso hay
una de las entrevistadas, que no sabía leer y escribir, y entre sus compañeras le leían las preguntas del examen, ella les daba las respuestas y sus compañeras lo escribían, y eso fue una forma de ayudarse entre ellas. También una de las entrevistadas es una señora de, bueno, en ese momento tenía 76 años, me parece, y ella también se certificó como guía y ella es la encargada de dar los recorridos en el sendero interpretativo. Y bueno, es muy interesante cómo además de que dedican a la actividad turística, también tienen otro tipo de ingreso. En la gran mayoría pues son como una tienda de abarrotes, otra tiene una pequeña fondita, una de ellas, que es la que, digamos, si tuvo acceso a la educación formal, es enfermera. Entonces, todas, además de la actividad turística, tienen como otro ingreso, ¿no? Y entonces, en cuanto a las categorías que yo pude describir, perdón, está el acceso a los recursos. Y aquí les traigo tres frases que me parecieron relevantes de lo que pude encontrar dentro del acceso a los recursos. Muchas de ellas, las limitantes que se encontraron es tener un espacio físico para sus oficinas, digamos de alguna manera. Perdón, ya que para ellas se les hacía muy complicado que les den o que les otorguen dentro del ejido o dentro de la comunidad un espacio, primero en renta, para que pudieran poner su oficina, y segundo, o que les pudieran vender un espacio del territorio para que ellas pudieran tener sus oficinas formales. Esto trajo otras repercusiones, como por ejemplo el hecho de no tener una oficina en físico, no les permitía solicitar otro tipo de apoyos, a lo mejor gubernamentales, para crecer o sí, para incentivar su cooperativa o para tener algún recurso federal o estatal, porque no tenían una oficina, ¿no? Entonces, esto pues dificultaba también pues su crecimiento y su consolidación como cooperativa, al no tener el apoyo de su comunidad, pero tampoco el poder acceder a otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, ellas también narran que el espacio para el desarrollo de las actividades turísticas pues está muy marcado principalmente por los hombres, porque son los que principalmente hacen uso del espacio de disfrute turístico, y que cuando ellas quieren hacer alguna actividad pues se enfrentan como a esta especie de, pues, de discriminación, porque pues es una actividad que, digamos, generalmente la realizan los hombres, ¿no? Y que cuando ellas empezaron a organizarse, pues muchos, pues gente de la comunidad, principalmente los hombres, pues no les parecía una buena idea, porque también dentro de la comunidad existen otras cooperativas, ¿no? Y bueno, justamente estos conflictos a los que ellas se enfrentaban, aunque en la gran mayoría, por lo menos de las entrevistadas, tenían el apoyo de su familia, de sus hijos, de sus hijas, también otras personas que se habían sumado a la cooperativa no permanecieron porque a lo mejor sus parejas no les parecía que ellas incursionaran en este tipo de actividades, porque implicaba más tiempo fuera de su casa, ¿no? Y que de alguna manera, de acuerdo a la perspectiva o a la narrativa de sus parejas, es que ellas descuidaban sus labores del hogar por estar capacitándose, digamos, o en reuniones para formar su cooperativa, ¿no? Entonces, estos son algunos de los conflictos que ellas se enfrentaron a nivel, digamos, familiar, pero también, como ya mencionaba, a nivel local. Ellas se enfrentan a otro tipo de circunstancias, como por ejemplo, una de las entrevistadas nos narraba que cuando ella a veces hace tours de kayak, normalmente para quienes han tenido la oportunidad de hacer esta actividad, pues es más, es una actividad que no es de velocidad, es más bien en calma. Entonces, los compañeros de otras cooperativas
que veían a las compañeras de la cooperativa de orquídeas de Siancán dando su tour en kayak. Ellos pasaban muy cerca de ellas, ellas iban en kayak y las otras personas pasaban con sus lanchas muy cerca de ellas, y esto hacía que se moviera pues el mar y generara ahí como una especie de tensión entre ellas, ¿no? También dentro de los cargos que ellas han ocupado en la cooperativa, tuve la oportunidad de entrevistar a la que en ese momento era la presidenta de la cooperativa, y también pues ellas han sido secretarias. Digamos que estos cargos se los van rotando y como decía, todas son guías certificadas. Muchas de ellas se dedican, algunas como a la observación de aves, otras a kayak, otras a tours de bicicleta, como que cada una escogió en qué actividad le gustaría participar y se fueron sumando a ello, ¿no? Como todas están, digamos, certificadas, pues tienen esa oportunidad de diversificar, digamos, en la actividad en la que quieran participar. Ahora, algo interesante es que una de ellas, que como pueden ver aquí en la imagen, ella empezó a hacer una antología, pues sí, una descripción histórica de la comunidad de Punta Allen. Ella lo tomó como una iniciativa personal, independientemente de la cooperativa, y esto le permitió darse cuenta, primero, pues de la historia del lugar donde ella vive, porque bueno, es importante decir que la gran mayoría de las mujeres que entrevisté no son necesariamente nacidas o en Quintana Roo o en este lugar. Bueno, uno porque no tiene a lo mejor las condiciones de servicio médico, pero la gran mayoría llegaron cuando eran muy jóvenes y son principalmente del estado de Yucatán. Entonces, a una de ellas le pareció importante hacer como esta narrativa de la historia del lugar donde vive, pero también en su narrativa ella identifica cómo se ha transformado el paisaje desde que ella llegó cuando era una niña hasta la actualidad. Entonces narraba cosas como que cuando ella llegó a la orilla de la playa, podía ver langostas caminando, por ejemplo, ¿no? O que él recuerda que cuando llegaban los pescadores, era tanta la producción de langosta que no cabía ni siquiera en las lanchas, ¿no? Y que después de separar lo que se iba a vender o a exportar, regalaban a la gente en cestos, digamos, el excedente o lo que no se había escogido, digamos, para su venta o su exportación de la langosta, y que incluso ella misma me contaba que era como tanta la producción de langosta que la gente pues ya estaba como hastiada de tanto comerlo, y que muchas veces se lo daban a los animales de cría para que comieran, en este caso a los cerditos, ¿no? Ella me decía que recuerda cómo a los cerditos le daban langosta para comer, ¿no? Una cosa así. Y que, bueno, ahora en la actualidad nos narra cómo es la dificultad para cazar, por ejemplo, la langosta, o lo que ahora existen tiempos de veda. Entonces es muy interesante cómo ellas mismas en esta misma narrativa pues se van dando cuenta cómo se ha transformado también su paisaje a través, pues no digo del turismo, pero sí en general de las diferentes crisis ecológicas que se han vivido, ¿no? Entonces, la gran mayoría también en su discurso relata que a partir de su incursión a la actividad turística y los diferentes cursos y capacitaciones que les han brindado, ellas también refieren a la importancia que tiene la naturaleza, pero la importancia de conservarla. Entonces, una de las cosas que me decía la que en ese entonces era la presidenta de la cooperativa, era que ella no le interesaba como que llegaran, ella así lo refería, como camiones de turismo, sino más bien le interesaba que fueran personas que quisieran conocer su casa, así lo decía, su casa, su entorno, porque ella tenía mucho que enseñarles en el sentido de la belleza de su lugar, de la belleza de su casa, ¿no? No servía, me decía ella, que yo tenga 20 turistas que vengan y hagan una actividad que no tenga sentido. Y dijo, yo prefiero grupos pequeños en los cuales pueda compartir la importancia del lugar donde vivimos, ¿no? La importancia del cocodrilo, del mangle, de las aves, de todo el ecosistema que le rodea. Entonces, eso se me hizo
muy interesante cómo ellas a partir de la actividad turística logran o identificar esta vinculación y la importancia de la conservación de su espacio y sobre todo que lo es su casa, ¿no? Como ellas refieren, es su casa y ellas están cuidando su casa y lo comparten con quien visita ese lugar para una actividad recreativa, como en este caso es el turismo, ¿no? Entonces, en cuanto al conocimiento ancestral, una de las señoras que entrevisté, la de mayor edad, ella justamente nos hablaba sobre cómo a través de la actividad turística y el sendero interpretativo en el cual ella da estos tours o este recorrido, les enseña a los visitantes sobre el poder, digamos, medicinal de las plantas. Ella tiene como un sembradío de diferentes plantas medicinales y les explica a los visitantes para qué sirve cada uno, y narraba, ¿no? Justamente cómo su abuelita le fue enseñando para qué servía cada planta y ella pues hace esta transmisión de este conocimiento ancestral con los visitantes, pero también con sus demás compañeras de la cooperativa. Y bueno, en cuanto a las reflexiones finales que puedo terminar a partir de este ejercicio, pues que todas incursionaban en la actividad turística a partir de un interés personal y también de una necesidad pues de un ingreso y de mejorar su calidad de vida. También debo decir que muchas de ellas enfrentan problemas sociales, una de ellas pues además de ser jefa de familia, pues también ha enfrentado las adicciones de su hijo y que eso también pues ha sido un motor, digamos, de alguna manera, para que ella se siga superando, ¿no? Porque no solo dependen de ella sus hijos, sino también sus nietos. Y entonces eso es pues muy interesante, ¿no? Las diversas situaciones sociales que viven las mujeres en las comunidades rurales, ¿no? Y bueno, en general en muchos espacios, pero bueno, particularmente hablando de este, ¿no? También, como mencionaba, cómo ha cambiado su percepción con respecto al entorno ambiental y social y que pues se han enfrentado a diversos retos de inclusión y sobre todo del acceso a la tierra, ¿no? A la propiedad del territorio. Pero que en esta cooperativa han encontrado pues este apoyo para continuar y también pues se han ayudado mutuamente para crecer a nivel profesional, pero también como cooperativa y que entre ellas comparten su conocimiento entre ellas, pero también con los visitantes, ¿no? Y que me parece importante, hablando en términos del ecofeminismo, que a través de la actividad turística que ya mencionamos, pues es considerada también extractivista, ellas encuentran como una vía para a través de esta misma actividad darle, vamos a decirlo de alguna manera, la vuelta y poder hacer esta defensa de su territorio desde una actividad que ya existe, que está ahí y que ellas la apropian, pero que también a través de ella tratan de hacer un cambio, ¿no? Desde la forma en la que ellas realizan la actividad turística, desde la forma en la que ellas plantean cómo dar los tours y a quiénes, en el sentido de grupos pequeños y qué van a transmitir. Esta es una forma también de resistencia, ¿no? Finalmente, bueno, esta organización comunitaria pues reclama la participación de las mujeres en este espacio, que no solo lo ven como un sustento, como decía, sino también una forma de defender su territorio y pues esta identidad frente a la lógica extractivista, ¿no? Y que también el que ellas se hayan organizado, el que estén en una cooperativa, pues también abre la posibilidad de que puedan tener y levantar la mano en la comunidad en la toma de decisiones favoreciendo este empoderamiento local. Y bueno, como ya decía, pues la transmisión de este conocimiento ancestral hacia las nuevas generaciones de la comunidad y también de los visitantes. Por mi parte sería todo. Quedo atenta a sus preguntas. Gracias.